Capítulo 4. ¿Cómo conocer al hombre? Conocer al hombre es vital para un obrero cristiano. Cuando alguien viene a nosotros, debemos discernir su condición espiritual, su naturaleza y la medida de su progreso espiritual. Debemos determinar si ha dicho lo que realmente está en su corazón y cuánto ha dejado de decir. Aún más debiéramos percibir sus características, si es duro o humilde, si su humildad es verdadera o falsa. Nuestra efectividad en el servicio está íntimamente relacionada con nuestro discernimiento de la condición espiritual del hombre. Si el Espíritu de Dios nos capacita a través de nuestro espíritu para conocer la condición de la persona frente a nosotros, entonces podemos impartir la palabra apropiada. En los evangelios encontramos que cada vez que los hombres venían a nuestro Señor, Él tenía la palabra adecuada. Esto es algo maravilloso. El Señor no habló a la mujer samaritana acerca del nuevo nacimiento, ni le contó a Nicodemo del agua viva. La verdad del nuevo nacimiento fue para Nicodemo, mientras que la verdad del agua viva fue para la mujer samaritana. ¡Cuán apropiadas eran! Aquellos que no lo habían seguido eran invitados a venir, pero aquellos que deseaban seguirlo eran invitados a llevar la cruz. A uno que se presentó como voluntario le habló de hacer cuentas del costo, mientras al que vacilaba le dijo: «Deja que los muertos entierren a sus muertos». Las palabras de nuestro Señor eran de lo más apropiadas, pues Él conocía a todos los hombres, dice la palabra. Nuestro Señor sabía si ellos venían como buscadores sinceros o meramente como espías, y lo que Él les decía era siempre acertado. Dios tenga misericordia de nosotros para que podamos aprender de Él a conocer al hombre y para que seamos efectivos al tratar con las personas. Sin tal conocimiento, un hermano solamente puede tratar con las almas según su propio entendimiento. Si él tiene un sentimiento especial un día, hablará a todo el mundo de acuerdo con ese sentimiento, sin tener en cuenta con quién esté tratando. Si tiene un tema favorito, con todos lo desea compartir. ¿Cómo puede tal trabajo ser efectivo? Ningún médico puede usar la misma receta para todos sus pacientes. Sin embargo, algunos que sirven a Dios tienen solamente una receta. Aunque no están en condiciones de diagnosticar las enfermedades de las personas, están tratando de curarlas. A pesar de su ignorancia de las complejidades del hombre y de su falta de penetración espiritual, sin embargo parecen estar muy dispuestos a tratar cualquier dolencia. Cuán necio tener una sola receta espiritual y sin embargo tratar de curar toda clase de enfermedades espirituales. Quizás usted piensa que son los de poca inteligencia los que no pueden discernir y que solo los inteligentes tienen esta facultad. Sin embargo, en esta obra, los inteligentes y los de pocas luces están igualmente excluidos. Usted no puede usar su mente independientemente o sentimiento para discernir la condición de las personas. No importa cuán aguda sea su mente, usted no podrá con ella sola penetrar la profundidad del hombre y revelar su condición. Al encontrarse con un alma, cualquier obrero debe primero discernir cuál es la verdadera necesidad de ese individuo ante Dios. A menudo usted no podrá depender de lo que él dice. Aunque él insista correctamente que tiene dolor de cabeza, este puede ser solo un síntoma de una condición más profunda, cuyas raíces han de hallarse en otra parte. Solo porque se siente acalorado no significa necesariamente que tenga mucha fiebre. Es probable que él le diga muchas cosas que no vengan al caso. Una persona enferma raramente entiende su verdadero problema. Necesita que usted diagnostique por él y le ofrezca los medios de curación. Puede que usted quiera que él le cuente su necesidad, pero es probable que él no pueda hacerlo correctamente. Solamente un patólogo capacitado que tiene habilidad en reconocer dolencias espirituales puede discernir la verdadera necesidad del paciente. En todo diagnóstico usted debe estar seguro. Un obrero que es meramente subjetivo seguramente ha de afligir a las personas con enfermedades imaginarias.
insistiendo empecinadamente que están padeciendo de esto o aquello. Algunas veces podemos descubrir que el problema en cuestión se halla fuera de la posibilidad de nuestra ayuda. No sea tan necio de suponer que usted puede dominar cualquier situación y ayudar a todos. A aquellos a quienes usted puede ayudar, deberá dedicar tiempo y esfuerzo. Cuando no puede ser de ayuda, debería decirle al Señor: «Oh Señor, no puedo discernir esta enfermedad. Señor, ten misericordia». Nunca deberíamos pensar que podemos manejar toda la obra espiritual ni tratar de monopolizarla. Aquí está nuestra oportunidad de ver la capacidad de los diferentes miembros del cuerpo. Si usted siente que cierto hermano o hermana puede atender mejor el problema, búsquelo y dígale: «Esto va más allá de mi capacidad. Posiblemente usted esté en condiciones de atenderlo mejor». Esta es una forma de obrar juntos en el cuerpo, mediante la cual aprendemos a actuar corporativamente y no independientemente. Debemos enfatizarlo nuevamente. Todo obrero debe aprender delante del Señor a conocer al hombre. ¿Cuántas vidas son arruinadas después de pasar por las manos de hermanos precipitados, quienes no han aprendido, pero que vanamente usan puntos de vista subjetivos para afrontar necesidades objetivas? Las personas no deberían estar afectadas con dolencias imaginadas por nosotros. Nuestra responsabilidad es discernir su verdadera condición espiritual. Si no hemos participado primero nosotros de entendimiento espiritual, ¿cómo podemos ser de ayuda al resto de los hijos de Dios? Nosotros somos instrumentos en la mano de Dios. Al diagnosticar un caso, un doctor en medicina tiene que recurrir a muchos instrumentos de medicina. No ocurre así con nosotros. No tenemos termómetros, ni rayos X, ni ningún otro artefacto que nos ayude a discernir la condición espiritual del hombre. ¿Cómo entonces discernir si un hermano está espiritualmente enfermo y cómo determinar la naturaleza de su problema? Es maravilloso ver que Dios nos ha creado para que seamos como termómetros para medir. Por su obra en nuestras vidas, Él desea equiparnos para discernir lo que aqueja a una persona. Como doctores espirituales del Señor, debemos tener una consciente preparación interior. Debemos estar profundamente conscientes del peso de nuestra responsabilidad. Suponga que el termómetro nunca hubiera sido inventado. El doctor tendría que determinar si su paciente tiene fiebre por el mero toque de su mano. Su mano serviría de termómetro. ¿Cuán sensible y exacta necesitaría ser su mano? En el trabajo espiritual, este es exactamente el caso. Nosotros somos los termómetros o los instrumentos. Debemos pasar por un entrenamiento y estricta disciplina, pues cualquier cosa que quede sin tocar en nosotros quedará sin ser tocada en otros. Además, no podemos ayudar a otros a aprender lecciones las cuales nosotros no hemos aprendido delante de Dios. Mientras más completa sea nuestra preparación, mayor será nuestra utilidad en la obra de Dios. Por el contrario, cuanto más nos escatimemos por nuestro orgullo, nuestra estrechez, nuestra felicidad, tanto menor será nuestra utilidad. Si hemos encubierto estas cosas en nosotros, no podremos sacarlas a la luz en otros. Una persona orgullosa no puede tratar a otra que es orgullosa, ni puede una que es mezquina ayudar a otra de la misma condición. Un hipócrita no puede tocar la hipocresía en los demás, ni puede uno que es disoluto en su vida dar ayuda a uno que sufre de la misma dificultad. Como bien sabemos, si un pecado está aún en nuestra naturaleza, no lo condenamos. Aún más, apenas podemos reconocerlo en otros. Un doctor puede curar a otros sin curarse a sí mismo, pero esto difícilmente puede ocurrir en el reino espiritual. El obrero es él mismo primeramente un paciente. Él debe ser sanado antes que pueda sanar a otros. Lo que él no ha visto no puede mostrarlo a los demás. Donde no ha pisado no puede conducir a otros.
No puede pretender enseñar a otros lo que él mismo no ha aprendido aún. Debemos reconocer que somos el instrumento preparado por Dios para conocer al hombre. Por lo tanto, es necesario ser responsables y capacitados para dar un diagnóstico preciso. Para que mis sentimientos puedan ser dignos de confianza, necesito orar. Oh Señor, no me dejes sin ser tocado, sin ser quebrantado y sin preparación. Debo permitir a Dios que obre en mí lo que nunca he soñado para que pueda llegar a ser un vaso preparado a quien Él pueda utilizar. Un doctor no usaría un termómetro defectuoso. Cuanto más serio es para nosotros tocar condiciones espirituales que tocar enfermedades físicas, mientras tenemos nuestros propios pensamientos, nuestras propias emociones y opiniones, nuestros propios caminos. Si en un momento queremos hacer esto y luego súbitamente aquello, significa que aún somos inestables. ¿Cómo vamos a ser usados cuando somos tan inseguros? Debemos someternos al trato de Dios o nuestros esfuerzos serán en vano. Luego podremos nuevamente hacer frente a este asunto. La pregunta es, ¿somos realmente conscientes de lo grande de nuestra responsabilidad? El Espíritu de Dios no obra directamente en la gente, Él hace su obra a través del hombre. Las necesidades de las personas son solucionadas por una parte por la disciplina del Espíritu Santo al ordenar sus circunstancias y por la otra por el ministerio de la palabra. Sin la provisión del ministerio de la palabra, el problema espiritual de los santos no puede ser resuelto completamente. ¿Qué responsabilidad ha recaído sobre sus obreros? Es en extremo delicada. Si uno es útil o no, determina si habrá provisión para la iglesia. Suponga que es típico de una cierta enfermedad el llegar a una temperatura de 39 grados. Pero a menos que usted conozca la temperatura exacta, su diagnóstico no podrá ser acertado. Usted no podrá determinar tocando al paciente con su mano que él tiene una fiebre de alrededor de 39 grados. Así en lo espiritual, sería demasiado arriesgado que tratáramos de ayudar a todos mientras nuestros sentimientos y opiniones están todos equivocados y nuestro entendimiento espiritual es superficial. Solamente si somos precisos y responsables, el Espíritu de Dios puede ser liberado a través nuestro. El punto de partida de una obra espiritual está señalado por una serie de reajustes hechos delante de Dios. Un termómetro se fabrica de acuerdo a normas definidas y es cuidadosamente examinado para satisfacer rígidas especificaciones. Si nosotros somos el termómetro, ¿cuán estricta debe ser la disciplina que nos ajuste a la norma de exactitud empleada por Dios? En la obra de Dios somos doctores a la vez que instrumentos de medicina. Cuán importante es que aprobemos su examen. La clave para percibir el espíritu del paciente. Para conocer la condición de un paciente, deberíamos considerar tanto la posición suya como la nuestra. Si quiere saber lo que aqueja a una persona, usted primeramente necesita reconocer su característica más prominente. Esta resaltará tan visiblemente que aunque él trate de ocultarla, no podrá hacerlo. Una persona orgullosa revelará orgullo. Con una persona triste, una nota de tristeza se trasluce aún en su risa. Invariablemente, la naturaleza de una persona causará una cierta impresión definida que se puede palpar. Hay muchas referencias en la Biblia a diferentes tipos de espíritu. Algunas personas son apresuradas en espíritu, otras son endurecidas, aún otras tienen un espíritu de pesar. Podemos decir que uno tiene un espíritu altivo, otro un espíritu deprimido, y así sucesivamente. ¿De dónde vienen estas diferentes condiciones del espíritu? Por ejemplo, en un espíritu duro, ¿de dónde proviene la dureza? En un espíritu orgulloso, ¿cuál es la fuente del orgullo? En un espíritu altivo, ¿de dónde viene la altivez? De seguro que nuestro espíritu humano en su estado normal no está tiznado con mancha alguna. Está creado solo para manifestar el Espíritu de Dios.
¿Cómo puede ser entonces que se hable del espíritu como duro u orgulloso, o altivo o no perdonador o celoso? La respuesta es esta: el hombre exterior y el interior no están divididos, y de esta manera la condición del hombre exterior llega a dominar la del interior. El espíritu es duro porque está revestido de la dureza del hombre exterior, u orgulloso porque está revestido del orgullo del hombre exterior, o celoso a causa de los celos del hombre exterior. En un principio, el espíritu es transparente, pero puede ser teñido por el hombre exterior si este último no ha sido quebrantado. Nuestro espíritu emana de Dios. Así, originalmente es puro, antes de ser afectado por el estado impuro del hombre exterior, pero se vuelve orgulloso o duro a causa de la falta de quebrantamiento del hombre exterior. Con cuánta facilidad la condición del hombre exterior mancha al espíritu con el cual se identifica. Así, para purificar el espíritu, uno no debe tratar con el espíritu, sino con el hombre exterior. Debemos darnos cuenta que el problema reside no en el espíritu, sino en el hombre exterior. Por el color del espíritu que fluye de un hombre podemos detectar inmediatamente cuando un hombre no ha sido quebrantado. La condición particular del hombre exterior se halla revelada en el tipo de espíritu que pone de manifiesto. Una vez que hemos aprendido a tocar el espíritu del hombre, conocemos exactamente su necesidad. El secreto de conocer al hombre es tocar su espíritu, sentir de qué está revestido. Repitamos enfáticamente que este es el principio básico para conocer a los hombres, palpando, gustando o bebiendo de su espíritu. Cuando el espíritu fluye hacia afuera, revela la naturaleza del hombre exterior, pero nuestro espíritu toma su color del hombre exterior al tiempo que fluye hacia afuera. Cuando una persona sobresale en un punto particular, este es como algo que resalta delante suyo. Con solo extender su mano, usted lo toca. Si lo palpa, sabrá lo que es. Usted se dará cuenta que ese algo es su hombre exterior que no está quebrantado. Si usted así puede percibir su espíritu, conocerá su condición. Conocerá lo que es revelado por él o lo que está tratando de ocultar. Así que volvemos a repetir: si quiere conocer al hombre, debe conocerlo según su espíritu. Nuestra propia preparación para conocer al hombre. Ahora consideremos nuestra parte en conocer al hombre. Las medidas disciplinarias que el Espíritu Santo toma con nosotros son lecciones divinas por medio de las cuales sucesivamente somos quebrantados. Es menester que seamos quebrantados en muchas áreas de nuestras vidas para alcanzar un grado de utilidad. Cuando decimos que podemos tocar a otros a través del Espíritu, no significa que podamos similarmente tocar a todos los individuos, ni que podamos discernir la condición espiritual de otro en su totalidad. Es simplemente que allí donde hemos sido disciplinados por el Espíritu Santo y quebrantados por el Señor, allí mismo podemos tocar a otro. Si en una cosa particular no hemos sido quebrantados por el Señor, no podemos en forma alguna suplir esa necesidad en nuestro hermano. En un punto particular, nuestro espíritu está insensible e impotente. Este es un hecho espiritual ineludible. Nuestro espíritu es liberado de acuerdo con el grado de nuestro quebrantamiento. El que ha aceptado más disciplina es el que mejor puede servir. Mientras más quebrantado esté, más sensible es. Más pérdidas uno ha sufrido, más tiene para dar. Donde quiera que deseemos reservarnos, allí mismo nos volvemos espiritualmente inútiles. Donde quiera que nos conservemos y excusemos, en ese punto estaremos privados de sensibilidad y capacidad. Que nadie imagine que puede menospreciar este principio básico y al mismo tiempo ser efectivo. Solo aquellos que han aprendido pueden servir. Usted puede aprender las lecciones de 10 años en uno, o demorar 20 o 30 años para aprender la lección de un año.
Cualquier demora en el aprendizaje significa una demora en el servicio. Si Dios ha puesto en su corazón un deseo de servirle, usted debería entender lo que está involucrado. El camino del servicio yace en el quebrantamiento, en aceptar la disciplina del Espíritu Santo. La medida de su servicio es determinada por el grado de disciplina y quebrantamiento a que se someta. Tenga por seguro que ni la emoción humana ni la inteligencia son de ayuda. Lo que usted realmente posee está basado sobre cuánto Dios ha obrado en su vida. Por lo tanto, mientras más haya tratado Dios con usted, más aguda será su percepción del hombre. Cuanto más ha sido usted disciplinado por el Espíritu Santo, más prontamente su espíritu está capacitado para tocar a otro. Es muy importante recordar que mientras el Espíritu de Dios es dado al creyente una vez y para siempre, nuestro espíritu debe continuar aprendiendo durante toda la vida. De esta manera, cuanto más aprendemos, más podemos discernir. Es un motivo de tristeza para nosotros que tantos hermanos y hermanas en el Señor no sepan ejercer discernimiento espiritual. Demasiados fallan en diferenciar entre lo que es del Señor y lo que es de la naturaleza humana. Solamente cuando hemos experimentado el tratamiento estricto del Señor en un cierto asunto, podemos rápidamente detectar aún el brote inicial en otros. No necesitamos esperar su fruto. Podemos discernir mucho tiempo antes de la cosecha. Así que nuestra sensibilidad espiritual gradualmente es adquirida al experimentar la mano de Dios sobre nosotros. Por ejemplo, alguien puede que condene el orgullo mentalmente y que aún predique contra él, pero sin embargo no percibe lo pecaminoso del orgullo en su propio espíritu. Así, cuando el orgullo aparece en su hermano, su espíritu no se angustia, por el contrario puede que aún simpatice. Luego, el día llega cuando el Espíritu de Dios obra de tal modo en su vida que él realmente ve lo que es el orgullo. Él es tratado por Dios y su orgullo es consumido. Aunque su predicación contra el orgullo pueda sonar lo mismo que antes, sin embargo, ahora cada vez que un espíritu de orgullo aparece en su hermano, percibe su fealdad y se angustia. Lo que ha aprendido y visto de Dios lo capacita para percibir y angustiarse. Entre paréntesis, angustia muy adecuadamente describe tal sensibilidad interior. Ahora que reconoce este mal, puede servir a su hermano. Una vez él fue atacado por la misma enfermedad, ahora está curado. Entre paréntesis, esto no implica que debería pretender completa liberación, simplemente que conoce alguna medida de curación. Cierra paréntesis. Así es como llegamos al conocimiento espiritual. La sensibilidad espiritual se produce solamente a lo largo de mucho tratamiento. ¿Somos realmente beneficiados si nos conservamos a nosotros mismos? Todo el que quiera salvar su vida la perderá, dijo Jesucristo. Debemos pedir al Señor que no retire su mano de nosotros. Qué trágico sería no reconocer lo que el Señor está haciendo. Aún es posible que estemos resistiendo su mano inconscientemente. La ausencia de comprensión espiritual es debida a la falta de aprendizaje espiritual. Por lo tanto, entendamos que cuanto más somos tratados, tanto más conoceremos a los hombres y a las cosas, y tanto mejor podremos suplir las necesidades de otros. La manera de ampliar la esfera del servicio es permitir ensanchar la esfera del tratamiento divino en nosotros. Aprendiendo a ponerlo en práctica. Una vez aprendidas estas lecciones básicas, encontramos que nuestro espíritu está liberado y capacitado para enseñar con toda precisión la verdadera condición de otros. ¿Cómo podemos poner esto en práctica? Para tocar el espíritu del hombre debemos esperar hasta que abra su boca y hable.
Pocos son los que alguna vez llegan al lugar donde puedan tocar el espíritu del hombre sin oír primeramente lo que tenga que decir. La palabra de Dios dice, de la abundancia del corazón habla la boca, en Mateo 12:34. Cualquiera que pueda ser su intención verdadera, su espíritu es revelado por lo que habla su boca. Si es altivo, se manifestará un espíritu altivo. Si hipócrita, estará en evidencia un espíritu hipócrita. O si envidioso, un espíritu celoso. Al tiempo que usted lo escucha hablar, puede tocar su espíritu. No preste atención meramente a lo que dice, sino especialmente note la condición de su espíritu. Realmente conocemos al hombre no por sus palabras solas, sino por su espíritu. En una ocasión, cuando el Señor Jesús estaba viajando hacia Jerusalén, 2 de los discípulos vieron que los samaritanos no lo recibían. Ellos le preguntaron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Esto lo puedes encontrar en Lucas 9:54. Mientras que ellos hablaban, su espíritu fue revelado. La respuesta del Señor fue, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. El Señor nos muestra aquí que escuchar las palabras de un hombre es conocer su espíritu en gran manera. Tan pronto como las palabras son pronunciadas, el espíritu es revelado, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Hay aún otro punto para tener presente. Cuando usted está escuchando una conversación, no permita que el tema discutido lo distraiga del espíritu. Suponga que 2 hermanos están envueltos en una disputa, cada uno culpando al otro. Si este asunto le es traído, ¿cómo ha de tratarlo? Aunque usted pueda no tener forma objetiva de controlar los hechos, estando solamente los 2 presentes, usted sabe, tan pronto como ellos abren sus bocas, que sus espíritus son revelados. Entre los creyentes, el bien y el mal es juzgado no solamente por la acción, sino también por el espíritu. Cuando un hermano comienza a hablar, usted puede percibir inmediatamente que su espíritu está mal, aunque le falten informaciones reales en el caso. Un hermano puede quejarse que el otro lo regañó, pero inmediatamente usted percibe que su espíritu no está bien. La raíz del problema está en el espíritu. Delante de Dios, el bien o el mal se determina no tanto por el hecho como por el espíritu. ¿Cuán a menudo ocurre que en la iglesia un hecho malo es acompañado por un mal espíritu? Pero si el juicio es formado solamente de acuerdo con el hecho, hemos arrastrado a la iglesia a un plano inferior. Deberíamos estar actuando en el plano del espíritu, no en aquel de la mera acción externa. Una vez que nuestro propio espíritu haya sido liberado, podemos detectar la condición de los espíritus de otros. Si nos ponemos en contacto con un espíritu que está cerrado, tenemos que ejercitar nuestro espíritu al juzgar la impresión y al discernir al hombre. Que podamos decir con Pablo, de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, como dice en 2 Corintios 5:16. No conocemos al hombre según la carne, sino según el espíritu. Habiendo aprendido esta lección básica, abrimos un camino para que Dios pueda cumplir su propósito.